trabajara de forma articulada junto con el residente, porque pues ella puede imaginarse todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero si estos no tienen una adherencia dentro de la operación, pues finalmente no van a dar resultados. Ese es uno de los puntos importantes. En la siguiente lámina, por favor. John Maxwell es uno de los referentes en todo el tema de liderazgo, pues es escritor, ha realizado diferentes libros, y una de las frases que nos deja es: un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Eso es mucho de lo que nosotros esperamos dentro del rol del residente de obra. Si el residente de obra es la persona quien desarrolla la supervisión y control de los procesos, pues también se espera de que sea un ejemplo a seguir para todos esos trabajadores que son quienes desarrollan la operación como tal. Vale. Cuando nosotros vamos, bueno, ya veo que muchos están vinculados a la vida laboral, pues les veo uniformes y todo, ¿cierto? Pero cuando vamos a diferentes empresas o a diferentes compañías, cada compañía tiene una cultura diferente. Y una cultura no solamente desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, sino desde en general, ¿cierto? Hay compañías donde de pronto tú dices: ve, mira, el ambiente laboral acá es chévere, lo siento muy bien. Hay otras compañías donde el ambiente se siente un poco tenso, compañías donde de pronto en algunos procesos se desarrollan de una forma diferente. Y desde el rol del residente de obra vamos a tener que entrar a diferentes culturas organizacionales, porque cada proyecto o cada obra que vamos a acompañar, pues puede que tenga una cultura propia como tal. La cultura organizacional, ¿qué es? La cultura organizacional no es más que esas creencias, valores y normas que se respiran dentro de la organización. Cuando hablamos de creencias, hablamos de ideas o pensamientos que se asumen como ciertas dentro de la organización. No existe demostración absoluta. No sé si le has pasado que de pronto uno va a una empresa y uno viene creativo, ¿cierto? Como a proponer cosas nuevas y dicen: ven, eso no creo que te lo aprueben. Eso nos pasa de forma cotidiana. Eso no creo que te lo aprueben. ¿Y qué viene? Viene la persona y se va como poco a poco acoplando a ese pensamiento y esas creencias que están presentes en la organización y que lo van absorbiendo como tal. Este tipo de creencias y este tipo de ideas, como les decía, a veces pueden ser limitantes o pueden ser potenciadoras. Limitantes cuando ¿qué? Cuando pasaba eso que les comentaba con el ejemplo, que no permite que de pronto se vea un punto de vista diferente, que crezca el proceso, que haya innovación en el proceso, entre otros aspectos, o puede ser potenciadoras cuando dices: ven, acá todo es posible. Y vamos a revisar tu idea y vamos a ver si es una muy buena idea, vamos a ver cómo podemos llevarla a cabo, ¿vale? Valores. En todo el tema de obras, los valores y en la cultura organizacional, los valores son súper importantes. Nosotros vamos a comenzar a manejar una serie de contratistas, de diferentes actores dentro del proyecto, y vamos a identificar que está el contratista que quizás de pronto en sus valores son diferentes al de otro. Y cuando les hablo de eso, hablo temas de materiales, calidad de los materiales, pérdida del material que se puede presentar. Y digamos que todos estos temas o todos estos valores corporativos finalmente los viene absorbiendo la cultura. Y finalmente todas esas normas y reglas que tenemos dentro de la organización. La cultura organizacional puede ser o muy buena o puede ser no tan buena. Y finalmente es algo que nosotros desde el rol del residente de obra vamos a tener que interactuar con ellos, con esas diferentes culturas. Ahí principalmente es que tengamos esa capacidad de identificar cuándo esa cultura nos puede aportar y cuándo nosotros somos esa persona que debemos aportar en el cambio cultural como tal. ¿Cómo podemos cambiar ese cambio? ¿Cómo podemos aportar desde el rol de residente de obra en el cambio cultural? Básicamente en cinco aspectos, son los que tenemos acá. Primero es definir. Definir no es más que establecer unos lineamientos, unos procedimientos de trabajo, de tal forma de que sean claros para todos los trabajadores y que se puedan desarrollar, es decir, se puedan estandarizar.
Ahora que el ingeniero Javier mencionaba que teníamos de pronto el obrero, sí, el ayudante de obra, que quizá tenía un mejor rendimiento, dos tenían mejor rendimiento que otros, ¿cierto? Eso puede ver mucho con la estandarización del proceso. Cuando nosotros no tenemos procesos estandarizados, ¿qué pasa? Que cualquier persona lo hace como lo ha venido desarrollando. Yo vengo aquí 5 años de experiencia, siempre lo hice así, y pues ese es lo que yo traigo acá al proyecto. De pronto las otras personas tienen una mejor práctica, pero como yo siempre lo he hecho así, pues no adopto esas buenas prácticas. Entonces, es algo recomendable para la organización poder estandarizar operaciones. Cuando estandarizamos operaciones, lo que disminuimos es que haya desviaciones de los procesos, que haya esa variabilidad en el proceso. Lo que esperaríamos, pues con el ejemplo que nos colocaba el ingeniero, es que todos tuvieran un muy buen rendimiento o un rendimiento muy cercano, que finalmente eso aporta a lo que es la productividad del trabajo que estamos desarrollando. El siguiente punto es demostrar. Cuando nosotros ya hemos diseñado ese conjunto de procedimientos, no solamente desde el punto de vista de la operación, sino también desde el punto de vista del trabajo seguro. ¿Qué paso a paso debo realizar para que pueda desarrollar esa labor de una manera segura? Está el componente del demostrar, y es el siguiente. Los trabajadores, ¿cierto? Viendo al residente de obra, aprenden con el ejemplo. Si el residente de obra no le resta importancia a los temas de seguridad y salud en el trabajo, no esperemos que el obrero o que el maestro de obra o que el ayudante de obra sí le dé importancia a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Esa es una de las importancias. Y por eso el maestro de obra debe enseñar con el ejemplo. Si establecimos una serie de procedimientos de trabajo seguro, pues lo más lógico es que el maestro, el residente de obra, pues pueda replicar esos buenos comportamientos y esas buenas prácticas desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. El siguiente punto que tenemos es empoderar. Y empoderar es asignar roles y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a los diferentes actores que tenemos en la obra. Cada uno de nosotros, por estar, digamos, vinculados al proyecto y bajo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos unas responsabilidades como tal que están contempladas en la norma, que las vamos a ver más adelante. Pero adicional a eso, pues cuando nosotros logramos empoderar al personal a que pueda desarrollar esos comportamientos seguros, a que se comporte de una manera segura, pues va a ser mucho más fluido todo el tema de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro del entorno laboral. El siguiente punto es demandar. Demandar es cumplir y exigir cumplimiento. Una cosa es ser flexible y otra cosa es ser permisible. Son dos cosas totalmente diferentes. El flexible es, venga ingeniero, esta actividad en el momento no se puede desarrollar de esta forma, pero podríamos desarrollarla de esta otra, cumpliendo, por supuesto, con todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Eso se llama flexibilidad, ¿cierto? Porque no hay una rigidez y estás abierto a esas diferentes opciones que pueden mejorar el proceso. Y permisible es cuando lleva intrínseco un tema de omisión o de, sí, como que lo dejo que pase. Cuando nosotros dejamos que un trabajador realice la actividad sin el uso del elemento de protección personal, pues no estamos siendo flexibles, estamos siendo permisibles. Son dos cosas diferentes. Y cuando el residente de obra, ojo, es permisible, ¿cómo luego exige? Si tú le dices, si el colaborador te dice, ven ingeniero, hay que hacer esta actividad, bueno, listo, realízala. Venga, pero me hace falta el elemento. No, pero realízala, que eso es un momentico ahí, ¿cierto? No te va a pasar nada. Eso se llama, o sea, estamos hablando que sí, pues estamos siendo permisivos y luego como le exigimos a ese trabajador que cumpla todas las normas de seguridad. Es tenerlo. Cuando tenemos estos 4 aspectos y comenzamos a difundir y a volver que sea viral todos esos comportamientos, hablamos de que se podría modificar o establecer una cultura efectiva en seguridad y salud en el trabajo y una disciplina organizacional.
No sé si han escuchado que dicen, vea, la cultura de la organización es lo que se hace cuando el líder no está. Cuando el líder no está, si todos están en función de la seguridad y salud en el trabajo, podemos decir que hay una cultura de seguridad. Pero si el líder no está y todo el mundo hace lo que quiere, pues ojo, en esa cultura hay que comenzar a trabajar, ¿vale? Como les mencionaba, ingeniero, pues no es propiamente una responsabilidad completamente de llevar el proceso de seguridad y salud en el trabajo del residente de obra, pero sí es un rol que tiene bastante injerencia en los procesos de seguridad y bastante importancia. Como les mencionaba, si el área de SST diseña unos procedimientos, los socializa con los colaboradores, eh, da las directrices de cómo deben comportarse, pero no se exige cumplimiento por parte del residente de la obra, pues hasta ahí llegó el proceso, ¿vale? Sobre todo porque el residente es el que se encarga de supervisar y controlar esos procesos. Bien, en, en todos los procesos de obra nos vamos a encontrar con esto. Desde que nosotros ingresamos a una obra, ¿qué es lo primero que se nos pide? Ven, usted entra aquí, pero tiene que traerme la seguridad social. Y la seguridad social no es más que el soporte del pago a estas tres entidades que hacen parte del sistema de seguridad social. Dentro de ella encontramos todo lo que es el sistema de pensión, ¿cierto? Sistema de salud y tenemos riesgos laborales. Vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la parte de riesgos laborales, ¿vale? ¿Cómo está definido el sistema general de riesgos laborales? El sistema general de riesgos laborales está definido como un conjunto de empresas públicas o privadas, normas o procedimientos que tienen un único objetivo y es la prevención de los riesgos laborales, que son dos: accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Vale? ¿Quién administra ese sistema? Como hay que crear a alguien que administre todo ese conjunto de normas, todo ese conjunto de directrices, se han creado las administradoras de riesgos laborales. Por eso las empresas deben afiliarse a un administrador de riesgos laborales, que es la entidad que está habilitada para administrar ese sistema general como tal. Hay múltiples administradoras de riesgos laborales. En el caso pues de la que yo trabajo, ARL Colpatria, pero también está, de pronto ustedes en sus proyectos tendrán otra, Sura, Colmena, Bolívar. O sea, hay diferentes ARL, pero todas reportan a un único sistema general de riesgos laborales, sino que se han creado diferentes administradores. Este sistema, como lo mencionaba, cubre riesgos laborales, que son accidentes de trabajo y enfermedad laboral, lo paga 100% el empleador, ojo, y la tarifa es de acuerdo a la clase de riesgo que se ha asignado de acuerdo a la actividad económica de la empresa o de la compañía. Generalmente, para construcción, obras civiles, es clase de riesgo 5, generalmente, en los centros de trabajo, ¿vale? Que es la clase de riesgo máxima y que la tasa equivale a un 6.9 a 60% del ingreso base de cotización con el que se hace el respectivo aporte. ¿Y quién toma la decisión de afiliarse? A diferencia de que el trabajador escoge su EPS, escoge su fondo de pensión, quien escoge el administrador de riesgos laborales es el empleador. Es 100% su decisión. ¿Listo? Vale. Como el Ministerio de Trabajo, pues hace parte de esas entidades públicas que deben sacar todo ese conjunto de legislación, de normas y procedimientos, el Ministerio de Trabajo es el que se ha encargado de definir qué es la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Y nos lo define así. Este es el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012. Es aquella disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Y tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento de bienestar físico, mental, social de los trabajadores y en todas sus ocupaciones. Ahora, cuando nos hablan del término seguridad y salud en el trabajo, pues es la disciplina. ¿Cómo lo aplico yo en la obra o en la organización? El Ministerio de Trabajo ha dicho, ven, ¿usted cómo va a lograr que esa disciplina finalmente cumpla ese objetivo? Para eso usted debe desarrollar un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Organización que no cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una organización que primero está incumpliendo legalmente, porque estamos hablando con un requisito legal, y segundo, que no brinda garantías de que tenga un proceso robusto orientado a la prevención de los riesgos laborales. Venga, pero es que yo no tengo sistema de gestión, yo hago capacitaciones, yo hago la charla de 5 minutos todos los días. Ah, bueno, chévere, cierto, pero se está dejando muchos procesos que no tienen injerencia en SST. Por ejemplo, usted compra un nuevo material que pudiera generar unos efectos adversos en la salud de los colaboradores mayor del que se está utilizando actualmente y no tiene en cuenta criterios de SST. Pero usted hace la charla de los 5 minutos todos los días, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del sistema de gestión, está definido como consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basados en el ciclo de mejora continua. El ciclo de mejora continua que utiliza este sistema de gestión es el ciclo PHBA, donde tenemos 4, digamos, cuadrantes que planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. Es decir, se planea un conjunto de actividades, se ejecutan, se establecen unos objetivos, unas metas, se ejecutan esas actividades, luego a través de procesos de auditoría y de revisión por parte de la alta dirección vemos y revisamos el cumplimiento de los objetivos y si hay oportunidades de mejora, establecemos planes de acción y vuelve e inicia el ciclo. Por eso se llama un ciclo de mejora continua, porque el ciclo no termina nunca, ¿vale? Y eso es lo que caracteriza a los diferentes sistemas de gestión. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Vamos bien, ok. Dentro de la definición, como les mencionaba, está proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política de la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar, controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. La siguiente. Bien, listo. Camilo, ya sabemos qué es un sistema de gestión y cómo lo define la ley 1562 en las definiciones en su artículo 1. Pero, ¿cómo yo estructuro un sistema de gestión? Esto es de conocimiento general para el residente de obra, porque finalmente quien estructura el sistema de gestión, pues es el responsable de seguridad y salud del trabajo dentro del proyecto, eso o dentro de la organización. Pero el residente de obra es bueno que tenga esas nociones, porque finalmente, como les mencionaba, tiene un rol con mucha injerencia dentro de ese proceso. El decreto 1072 del 2015, en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, que es bastante extenso porque ese decreto lo que hizo fue que cogió los diferentes decretos del sector trabajo y los compiló en una única norma. Y esta partecita que tenemos acá es la que aplica para las etapas que debe tener el sistema de gestión o la estructura que debe tener el sistema de gestión. Desde su artículo 2.4.6.1 hasta el 2.2.4.6.42 nos establece, venga, el sistema de gestión debe contener esto, 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 esto y esto. Hoy no lo vamos a revisar, no lo vamos a revisar a fondo, pues tampoco es objeto de la sesión, pero sí es importante que ustedes sepan que en estas sesiones, desde este numeral hasta allá, hasta el numeral que termina en punto 42, está contemplado todo lo que debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vale. Sin embargo, quise traerles obligaciones de los empleadores, que está dentro de este rango de artículos, pero que con el que ustedes van a tener mucha relación desde el rol de residentes de obra. Y es, ¿por qué creen que desde el rol de residentes de obra tienen esa injerencia ahí? Es porque el residente de obra básicamente es asignado por el dueño del proyecto, por la empresa o la empresa dueña del proyecto, ¿cierto? Y si estas son responsabilidades directas del empleador, pues el residente de obra es el que está como garantizando esa supervisión y ese control del proyecto. El empleador debe primero definir y firmar y divulgar la política de SST. Esta política debe estar fechada, debe estar firmada por representante legal
Y en el decreto 1071 nos establecen cuáles son los objetivos que debe tener la política y todo ese aspecto. La política debe garantizarse de que todos en la obra tengan acceso a la política de SST. De hecho, cuando se hacen auditorías de seguridad y salud en el trabajo dentro de la obra, el auditor pregunta, venga, ¿dónde está publicada la política de seguridad y salud en el trabajo? Venga, acá la tenemos, debe estar en un lugar visible. Ah, está fechada, está firmada por representante legal, tiene todos los objetivos. Ok, chuleado. ¿Vale? Tengan en cuenta, esto está definido dentro del decreto 1072. El siguiente punto es la asignación y comunicación de responsabilidades. Cada uno de los actores en la obra tiene responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Desde que somos trabajadores, ¿un trabajador qué debe hacer? Un trabajador debe brindar información clara y veraz sobre su estado de salud. Un trabajador que mienta sobre su estado de salud y tú le asignas una operación, resulta que es que el trabajador tenía escoliosis, pero él dijo que estaba perfecto, pasó todo su examen médico, bueno, no se le hizo rayos X de columna, pero pasó todo su examen porque para trabajar todo el mundo está bien, para iniciar el trabajo todo el mundo está bien, pero cuando ya entró, resulta que él entonces comienza con la dolencia en la espalda. Esos son sobrecostos para el proyecto. Un trabajador que no se entra enfermo o que se enferma o que se accidenta es un sobrecosto para el proyecto. Un trabajador que comienza a generar incapacidades de origen común, pues venga, ¿qué me toca hacer con ese trabajador? Yo no puedo dejarlo ahí, descansa en su casa, me toca reemplazarlo. Y adicional que me toca reemplazarlo, me toca entrenar a la persona nueva que entró, a que todo el proceso de la curva de aprendizaje en el proyecto, pues lo termino asumiendo yo. ¿Cierto? Lo mismo que un trabajador accidentado, entre otros que vamos a ver más adelante. Entonces, todos tienen una responsabilidad en SST. Y adicional a eso, la norma establece que mínimo una vez al año se debe rendir cuentas. Todos los actores del sistema de gestión deben rendir cuentas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es el punto 2 que tenemos acá. Definición de recursos. La definición de recursos en obras es un reto bastante grande porque en el sector construcción hay subcontratación. O sea, se presenta la subcontratación. Y la subcontratación, hablamos de que yo soy el dueño del proyecto, pero resulta que tengo un contratista y ese contratista tiene a un subcontratista y ese contrató a un maestro de obra. O sea, ya llevan 4 empresas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Que se va el recurso que se asignó para el dueño del proyecto, pues cuando llega el maestro de obra, ese recurso no es el mismo, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, porque dentro del sistema de gestión debemos tener definición de recursos. Y definición de recursos es garantizar también la suficiencia del recurso. Que el recurso sea suficiente para cumplir todas esas obligaciones en materia de SST que como empresa yo debo realizar. Gestión de peligros y riesgos. La gestión de peligros y riesgos es la identificación, evaluación y valoración. La identificación de peligros y valoración de riesgos, que vamos a hablar un poquito más adelante. Plan de trabajo anual, que es todo mi conjunto de actividades que voy a desarrollar. Prevención y promoción de los riesgos laborales, que son todas esas medidas de prevención y control y los programas de gestión de riesgos y programas de vigilancia que voy a implementar dentro del proyecto. Y la participación de los trabajadores. Hay que incentivar la participación de los trabajadores y la participación de los trabajadores es que él me reporte la condición insegura, es que él participe en los espacios de capacitación, que tenga una participación activa dentro del sistema de gestión. Y por último tenemos la dirección y la integración. La dirección entendiéndola como la persona o el rol responsable de administrar y de diseñar el sistema de gestión. Y la integración es coger todos esos procesos de SST y llevarlo a todas las operaciones que tengo como tal. La siguiente, por favor. Bien. El Ministerio de Trabajo también estableció la resolución 0312, que es estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Y estos estándares los ha establecido para diferentes tipos de empresas que están dados por el tamaño de la empresa y por la clase de riesgo. En obra civil y en construcción vamos a caer generalmente aquí.
clases de riesgo 4 o 5, porque es que la actividad de construcción se encuentra dentro del decreto 768 como una actividad clasificada para clase de riesgo 5. Entonces, pues normalmente vamos a estar en esta fila acá y debemos cumplir 60 estándares. Desde cada estándares mínimos, el ministerio ha establecido que anualmente yo debo hacer una autoevaluación y que de acuerdo a la calificación que saqué, pues debo generar un plan de mejoramiento o no, y ese informe debo radicarlo al ministerio y al administrador de riesgos laborales a la cual estoy afiliado. Entonces tengan en cuenta esa parte también. Bien, estos son algunos de los peligros que se presentan con mayor frecuencia en todo lo que es el tema de construcción y obras civiles. Y tenemos las tareas de alto riesgo. Cuando hablamos de tareas de alto riesgo, hablamos temas de trabajo en alturas. Se presenta con frecuencia en el sector construcción. Espacios confinados, trabajos en zanjas y excavaciones, ¿cierto? También se presenta, entre otras tareas que tenemos. ¿Por qué les decimos que son tareas de alto riesgo? Porque son tareas que en caso de materializarse el accidente de trabajo, tienen un alto riesgo de que sean severas, es decir, que generen gran número de días de incapacidad temporal o que generen la muerte del trabajador. Entonces, estas son unas tareas donde hay mayor riesgo legal para el residente de obra también, sobre todo en la autorización y en la supervisión de la tarea. Si nosotros vamos como residentes de obra y vemos que se está realizando un trabajo en altura sin el equipo de protección contra caídas, pues yo como residente de obra, venga, porque usted está desarrollando esa labor de esa manera, ¿cierto? Y si somos permisivos, pues también tenemos unas repercusiones legales que las vamos a ver más adelante. Entonces, tengan en cuenta esa parte. Riesgos de seguridad, peligros de seguridad como son peligros mecánicos, eléctricos, entre otros peligros, emergencias por desastres naturales y por eventos tecnológicos. Cuando hablo de eventos tecnológicos hago referencia a explosiones y a manejo de sustancias químicas que se pueden generar dentro del proyecto. Psicosocial, el riesgo vial. En algunos proyectos pues tenemos lo que es circulación vehicular, ¿cierto? Eso también genera un peligro para los colaboradores. Peligros físicos, como son, por ejemplo, temas de iluminación, radiación UV. En la conferencia pasada, pues el ingeniero Javier nos estaba explicando también sobre, el tema de temperaturas y no desde temperaturas del proceso, pero también de cómo se pone el trabajador a la temperatura, ¿cierto? Y qué impacto puede tener eso en la operación. Igual pasa aquí, temperatura es uno de los peligros físicos que están contemplados en seguridad en el trabajo y que pueden generar en el trabajador ciertas afectaciones en la salud, como por ejemplo golpes de calor, temas de, por ejemplo, disconfort térmico, y pues hay que tener algo en cuenta, que no es lo mismo proyectos en Barranquilla que quizá un proyecto en Bogotá. O sea, la temperatura, las condiciones climáticas que hay en cada ciudad son diferentes y por lo tanto pueden tener una variación en todos estos temas de peligro físico. Aquí también tenemos todo el tema de radiaciones UV, material particulado. Vea, hay algo que es cierto en el sector construcción. En el sector construcción hay mucha polución. Ese material particulado puede ingresar por vías de penetración, llámese nariz o boca en el trabajador, y puede generar afectaciones a nivel respiratorio. Ese es uno de los peligros físicos que también tenemos, entre otros. Peligro biomecánico con todo el tema de posturas, lo que es levantamiento manual de carga, sobreesfuerzos, se pueden presentar dentro del proceso. Y peligro biológico, porque cuando se hace el tema de construcción muchas veces hay que hacer remoción de la capa vegetal, en lo primero. Y ahí que encontramos, pues mucha fauna silvestre. Ahí podemos encontrar arañas, podemos encontrar serpientes, y finalmente eso se convierte también en un peligro para el colaborador como tal. Dale la siguiente. Bien, como residente de obra, y digamos en todos los procesos de seguridad y salud en el trabajo, hay básicamente 4 tipos de responsabilidad. La responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral no es más que aquella que se deriva de la relación contractual que hay entre el empleador y el colaborador. Si un trabajador presenta un accidente de trabajo, ¿cierto? Una enfermedad laboral, el directamente responsable es el empleador.
pero el empleador delega esa responsabilidad cuando lo afilia el administrador de riesgos laborales. Es decir, que cuando el empleador lo afilia al administrador de riesgos laborales, el administrador de riesgos laborales se encarga de todo lo que son las prestaciones económicas y asistenciales que requiere el trabajador. Llámese prestaciones económicas como, por ejemplo, el pago de la incapacidad temporal, la indemnización para el caso de casos que quedan con incapacidad permanente parcial, pensiones de invalidez para esos casos que tienen una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, muerte, pues digamos pensión de sobreviviente para los trabajadores que pues fallecen a consecuencia del accidente y auxilio funerario. Esas son las prestaciones económicas. Y la prestación asistencial es toda aquella servicios médicos, terapias, transportes hacia el centro de salud, ¿cierto? Para que el trabajador vuelva a sus condiciones de salud normal. Eso es lo que, esa responsabilidad laboral la delega el empleador a la ARL cuando lo afilia. ¿Qué quiere decir esto? Que si un empleador no afilia al trabajador a la ARL y lo pone a trabajar, ¿quién lo debe asumir? El empleador. Y ahí es donde comenzamos a poner, a ver que se puede colocar en riesgo la continuidad del negocio, o sea, desde el punto de vista de tiempo de vida del negocio, porque vea, yo soy un contratista pequeño, pero no hice eso. Yo ni me lo he ganado y ya tengo que pagar, ¿cierto? O sea, ¿qué me tengo que hacer? Pues yo cerrar la empresa, ¿vale? Ustedes tenganlo en cuenta ahí. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil es asumida directamente por la empresa y ahí van lo que son los daños y perjuicios laborales. Una cosa es que el trabajador se accidentó y se le pagó su incapacidad, se le pagó su atención médica, y otra es que el trabajador dice, venga, pero es que yo me accidenté porque la empresa no me garantizó las condiciones de seguridad y eso a mí me causó un daño. Y ese daño, por ejemplo, puede que yo perdí un brazo y resulta que yo a raíz de que perdí ese brazo, yo no puedo jugar voleibol con mis hijos. Yo antes jugaba voleibol todos los sábados con mis hijos y tocaba guitarra en los buses, en el tiempo libre que tenía, ¿cierto? Eso no me lo cubre él. Esos son daños y perjuicios. Y eso lo cubre directamente la empresa. Yo siempre les digo, vean, cuando ocurre un accidente de trabajo, se genera una brecha legal. Porque una cosa es que se cubra todas las incapacidades temporales y todo eso, y otra muy diferente es que la empresa no haya tenido responsabilidad en la ocurrencia del evento. Y siempre que haya omisión de los temas de seguridad y salud en el trabajo, va a haber responsabilidad de la empresa. Entonces, ojo con eso. O sea, los accidentes no son nada más, ay, se cubrió la incapacidad temporal o se cubrió la prestación asistencial, sino que también como empresa se me genera a mí una responsabilidad legal. Responsabilidad penal. La responsabilidad penal es asumida por el causante del hecho punible. Participación en el hecho que generó el acto. Este es súper importante sobre ustedes que van a ser residentes o que son residentes, y es lo siguiente. Si yo, como residente de obra adicional, soy el que, voy a colocarte un ejemplo, tengo que darle autorización para un trabajo y ese trabajo debía hacerse bajo unas normas de seguridad, pero yo di la autorización para que se hiciera la labor y no verifiqué esas condiciones de seguridad y resulta que el trabajador tuvo una fatalidad a consecuencia. ¿Quién responde ahí? Responsabilidad penal. La responsabilidad penal es con cárcel. La responsabilidad penal es con cárcel. Y es punible al causante del hecho. El causante del hecho fue, venga, es que yo le di permiso, yo no debí hacer lo que correspondía como tal. Esta responsabilidad se evidencia mucho en los permisos de trabajo. Cuando un trabajador va a hacer trabajo en altura, se debe firmar un permiso de trabajo en altura, ¿cierto? Vuelve a hacer espacios confinados, se debe firmar un permiso de espacios confinados. Hemos tenido casos, por ejemplo, en la Administración de Riesgos Laborales, y bueno, y en el país en general, porque nosotros nos van actualizando todo el tema de sentencias, de un trabajador que se encontraba en un proyecto, era el responsable de seguridad, y resulta que iban a hacer un proceso de izaje de cargas. Iban a mover pues una X carga de un sitio para otro.
Cuando se hace el proceso de izaje de carga, que eso se ve mucho en el sector construcción también, eh, se debe firmar, se debe elaborar un plan de izaje y se deben firmar unos permisos de que ese plan de izaje está ok. Resulta que dentro de eso está todo el preoperacional del equipo y todas esas partes. La persona de seguridad y salud en el trabajo, pues él firmó el permiso, pero no inspeccionó el equipo. Pero colocó de que sí estaba, de que estaba bien. Resulta que el equipo falla y la carga suspendida, pues, pues le cayó a un colaborador, aunque uno no debería circular por debajo de cargas suspendidas. Y esa persona de seguridad y salud en el trabajo, pues le tocó pagar con cárcel. ¿Por qué? Porque él dio la autorización con el permiso de trabajo y dio la garantía de que todo estaba bien, pero omitió hacer la inspección del equipo como tal. Entonces, esta responsabilidad penal es lo que uno más se cuida desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Es el hacer las cosas bien y que pues también los trabajadores realicen las cosas bien. Tenemos la responsabilidad administrativa que la asume directamente la empresa y la responsabilidad administrativa normalmente es interpuesta por el Ministerio de Trabajo y son aquellas sanciones económicas que les coloca el Ministerio de Trabajo a esas empresas que incumplen las normas de seguridad. Entonces, mira todo lo que asume, lo que se puede asumir por consecuencia de un accidente de trabajo. Vale, eso es importante que lo tengan en cuenta. Está en la siguiente lámina. Bueno, ¿cuáles son los retos que se presentan con mayor frecuencia en el sector construcción? Irregularidades en la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Por qué? Cuando, pues en todos los tiempos de consultoría que en algún momento pues hacía el sector construcción, yo encontraba, vea, estos trabajadores son tuyos. No, sí son míos. Ellos hacen la operación, pero están en la obra, hacen todos sus procesos, pero ellos no están directamente conmigo, ellos están a través de una empresa. Ah, están a través de una empresa, ok. ¿Y qué empresa es? No, ellos fueron y se afiliaron. No sé si ustedes han visto, afíliese aquí. ¿Ah? El primer mes gratis, ¿cierto? Y uno va, primer mes gratis, ¿cierto? Cuando la seguridad social se paga mes vencido. No viste de que se pague más anticipado, ¿cierto? Y tú vas y te afilias. Esas agremiaciones están permitidas dentro de la legislación. Esa figura está. La agremiación se crea dentro de la legislación para que agrupe un conjunto de profesionales que tienen una misma actividad o una actividad en común y que son independientes y que prestan servicios en las empresas. Entonces, ellos, la agremiación, pues valga la redundancia, los agremia, ¿cierto? Y los afilia a través de su razón social. Pero el punto es que esa agremiación debe tener permiso del Ministerio de Trabajo. Pero adivinen qué, esas de poste no lo tienen. Ese es como si yo creara una empresa y yo le digo, ven, esta empresa es de obra civil, todos los que quieran trabajar en obra civil, yo los afilio como si fuesen acá. Y vienen y los afilian como trabajador dependiente, como teniendo en cuenta, y ellos ni siquiera le pagan el salario porque ellos no son su empleador propiamente, pero los afiliaron como dependientes. Y uno se acercaba, decía, ven, ¿y dónde tienes tus trabajadores? No sé. Claro, porque pues con la cantidad de gente que llega a afiliarse a través de ellos, y eso se presenta el caso que nos explicaba el ingeniero Javier, que es que esas agremiaciones tienen mal hábito de pago. Y el mal hábito de pago es que Camilo se va a afiliar hoy, aparte que son ilegales, Camilo se va a afiliar hoy. Camilo, aquí está su pago, aquí está su soporte de afiliación al sistema general. Vaya y allá entre el proyecto y trabaja. Y resulta que Camilo fue, mira, ya yo me afilié, aquí está mi certificado. Y viene y lo aceptan y comienza a trabajar. Pero que apenas Camilo se fue, en sí lo retiraron del sistema, lo desafiliaron. Y cuando llegó el 29, revincularon a Camilo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Camilo se accidentó en ese trayecto, en ese transcurso, él fue a la ARL, consultó y ¿qué le va a decir la ARL?
usted está desafiliado y viene el problema, ¿cierto? Ese es el punto con las agremiaciones. Esas son las irregularidades que se presentan en el sector construcción. Entonces, cuando tenemos ese grupo de trabajadores que dicen, no, venga, es que yo lo afilio a través de una agremiación, yo le recomendaría como residente de obra, vea, afilie usted mismo, pero no lo afilie con agremiación. Porque si ese trabajador se accidenta y él va a requerir el servicio y está desafiliado, quien termina asumiendo esto es usted. Y por responsabilidad solidaria, yo también. O sea, o la empresa que contrató. Ustedes tengan en cuenta esa parte que se presenta mucho en el sector construcción. El siguiente punto es la tercerización y la dificultad de manejo de contratistas. En el sector construcción es muy frecuente encontrar que la empresa dueña del proyecto pues contrató a Acabado SAS y Acabado SAS contrató a Camilo Marriaga, que es un maestro de obra, y tiene un grupito de trabajadores que él pues los ha agrupado y han venido desarrollando la actividad. ¿Qué pasa con esta empresa de construcción? Que se le dificulta hacer, porque una de las responsabilidades legales es que tú como contratante debes verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de tus contratistas. Entonces, tú le puedes hacer auditoría a pero no auditoría a Camilo, porque Camilo no tiene una relación contractual directa con empresas de construcción SAS. Quien tiene la relación contractual directa es Acabado SAS. Entonces, Camilo le puede decir a la empresa de construcción, yo no acepto tu auditoría, porque yo no tengo ninguna relación contractual contigo. Mi contratante es Acabado SAS. Tengan en cuenta eso. Y resulta que el reflejo de la operación del dueño del proyecto es porque este es el que está haciendo la operación. O sea que si este incumple, se puede llevar a Acabado SAS y a empresas de construcción SAS por responsabilidad solidaria. ¿Qué es eso? Camilo tenía un grupo de trabajadores y resulta que uno de los trabajadores Camilo no lo afilió a riesgos laborales y resulta que él hizo un trabajo en altura y cayó de altura y falleció. ¿Qué toca responderle a ese trabajador? Toca validar, resulta que el trabajador él tenía ya 40, pero estaba con una de 20, ¿cierto? O sea, que lo que le queda a la de 20 es mucho tiempo de vida, porque esas pensiones son vitalicias. O sea, una pensión de sobreviviente es vitalicia. Para el caso de los hijos del trabajador, pues acaba cuando el hijo cumple 18, ¿cierto? Pero para el caso de la esposa, que tenía 20, pues bueno, si la esposa dura 60 años más, pues 60 años me toca mantenerle la pensión. Pero en términos normales eso lo cubriría él. El punto es que el trabajador no estaba afiliado. ¿Quién lo debería cubrir? Lo debería cubrir Camilo, que es su empleador directo. Pero resulta que Camilo no tiene plata. Camilo es un maestro de obra, ¿cierto? Entonces, resulta que la familia del trabajador demandó a Camilo, pero vinculó en la demanda a Acabado SAS y a Empresa de Construcción SAS, que esas dos sí tienen plata. ¿Y quién termina pagando? Pues el que tiene la billetera más grande. Camilo cerrará su empresa. Yo tuve un caso así, un caso, obviamente no puedo decir nombres, pero era un maestro de obra. Ellos estaban haciendo un proyecto en Puerto Colombia, era una zanja, estaban tirando temas de tubería y eso, y un trabajador fallece por un alud de tierra que pues quedó atrapado, pues no tenían todas las normas de seguridad. Y resulta que ellos, su contrato era con un consorcio, y el consorcio tenía contrato con la empresa, con la responsable del proyecto. Este señor, él cerró su empresa. Y no hubo inconvenientes legales, pero él le tocó cerrar su empresa, porque era un maestro de obra. ¿Qué hicieron? Lo pusieron a cerrar la empresa y lo absorbió Acabado SAS. Pero tengan en cuenta que eso se presenta mucho en el sector construcción y todos esos riesgos legales, pues finalmente los termina asumiendo el dueño del proyecto, para tenerlo en cuenta. Entonces, la tercerización y el manejo de contratistas se dificulta, es uno de los retos en el sector de construcción, porque hay mucha tercerización. Y lo que les mencionaba con el tema de los recursos, que es el último punto que tenemos allá, reducción presupuestal. Siempre reducción presupuestal. No es lo mismo el presupuesto. Ven, si a este se le está pagando un peso, él no le va a pagar un peso a Acabado SAS. Y Acabado SAS
Digamos que este le paga 70, este se gana 100 pesos, a este le paga 70, y a Caosas no le va a pagar a Camilo Marrial 70 pesos, le pagará 40. Entonces, ¿ves cómo se va decantando ese presupuesto de seguridad y salud en el trabajo? Y finalmente quien debe cumplir por el tema de seguridad y salud en el trabajo viene siendo Camilo Marrial. Entonces, no le queda mucho presupuesto para poder cumplir. En obra civil, ahorrar en seguridad y salud en el trabajo no es la forma de ahorrar, porque puede salir mucho más costoso. Eh, y otro de los puntos es la contratación verbal. Pues, vea, ¿usted cómo le pagan aquí? No, a mí me pagan por producción. No sé si eso les ha pasado a algunos. A mí me pagan por producción. ¿Cómo así por producción? Sí, vea, si yo realizo tantos metros cuadrados, tantos metros lineales de enchape, a mí eso me lo pagan a tanto. Y, y yo si quiero vengo, o sea, el día que no viene, porque hay mucha rotación, hay trabajador que dice, hey, ven, hoy no vino fulanito y tal. No, resulta que se fue por otra hora, lo abandonó y se fue, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo de pago por producción no tiene una claridad contractual. O sea, no es un contrato indefinido, no es un contrato a término fijo. O sea, tú no le pagas un salario. Si él hace, le pagas. Si no hace, no le pagas. O sea, entonces ni es indefinido, ni es fijo, ni es por prestación de servicio, ni es obra labor. ¿Cómo establece? Es verbal. Vea, y el contrato verbal, pues es un contrato que es bastante, o sea, pues también peligroso, porque pues la palabra de la persona contra la palabra tuya. Adicional, que tú sí los afilias a riesgos laborales y los colocas como trabajadores dependientes. Entonces, si tú dices, venga, pero ¿cómo no va a ser trabajador tuyo si tú no me lo estás afiliando aquí y me dices que él es dependiente tuyo? O sea, me los afilias bajo tu razón social. Sí, venga, pero es que el contrato era por producción. Yo a él, si él hacía, le pagaba y si me hacía, no le pagaba. Pero venga, esto no es así. Hay un caso que tuvimos de un trabajador que demandó a la empresa solicitándole todo el reconocimiento de pago de cesantías, primas, vacaciones, intereses por ese tema. Obviamente, fue un trabajador malintencionado. Y es que una cosa es el trabajador que se contrata y otra cosa es el trabajador que sale. El trabajador malintencionado, pues lo demandó a la empresa. Y la empresa cabezona, porque venga, si yo a usted le pagaba era por producción. Yo cuando le he tenido que dar a usted vacaciones, cuando le he tenido que dar a usted cesantía. Sí, pero es que mi contrato era verbal. Y yo tengo los soportes de los pagos que usted me hacía. Y si yo me voy a ARL o me voy, yo aquí tengo la evidencia que usted me afilió como dependiente. O sea que si había una relación laboral. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los retos que tenemos ahí. ¿Vale? Dale el siguiente. Y por último, pues bueno, tenemos por supuesto que las sanciones y las multas. Las sanciones y las multas, pues aquí, venga, están dadas en el decreto 1072, en este artículo, y pues lo que busca es, venga, usted empresa no cumple el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No, legalmente, legalmente, o sea, tú tienes una responsabilidad asignada legal y es la siguiente. En el decreto 1072 del 2015, en uno de sus artículos, establece en la parte de gestión de contratistas que el contratante debe validar el cumplimiento y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista. Esa es una responsabilidad que ya está delegada legalmente. Entonces, no podríamos como inferir de que si de pronto se le transmite toda la responsabilidad al contratista y que yo ahí no tengo nada que ver, porque ya sí es una responsabilidad que está asignada legalmente. ¿Sí? Es por eso. Ahora, un contratista, cuando me hablan de la legislación, del cumplimiento de las normas de seguridad, es algo que es muy, muy amplio, porque va desde el pago de la seguridad social hasta el cumplimiento de la resolución 4272, que es de altura, hasta resoluciones específicas de espacios confinados, hasta lo que es la resolución 0312, que es de estándares mínimos, el decreto 1072,
resolución 2400, o sea, todo el marco legal a lo que es la implementación de plan estratégico de seguridad vial si le aplica. O sea, mira todo ese componente legal que incluye, que es bastante amplio. Obviamente tú no vas a auditar todo, tú auditas solo lo que tiene competencia o tiene cobertura dentro del contrato, pero es una responsabilidad delegada legalmente. O sea que salvarse de ese tema solidario es muy, muy difícil. Cuando el contratista no cumple las normas de seguridad. ¿Cómo garantizas tú, cómo te sales tú cuando eso pasa? Cuando tú garantizas de que tu contratista cumplió, ¿cierto? Y que el accidente no ocurrió por consecuencia de incumplimientos de normas de seguridad por parte de la empresa contratista. Ahí sí ya tú, pues, muestras todas tus pruebas. Mira, yo le hago seguimiento, mi contratista, pues, está cumpliendo todos los temas legales, ocurrió el accidente, pero todo está en regla, ¿cierto? Porque pues también puede pasar de que ocurrió un accidente de trabajo y no necesariamente hubo un incumplimiento de normas de seguridad. Eso para tenerlo en cuenta ahí. Listo. Sanciones. En la ley 1562, en su artículo 13, artículo 30, nos establece un tema de sanciones por incumplimiento de qué? De no implementación del sistema de gestión, de incumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo, entre otros. Y establece que va a salir un decreto, que en este caso es el 1072, donde se establezca la proporcionalidad y la razonabilidad para la cuantía de la sanción. Y esta es la tabla de cuantía de sanción. Quiere decir que si usted se va al artículo 13 del inciso 2 de la ley 1562 que dice que usted, las empresas que no cumplan con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se les puede imponer una multa económica de 1 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que establece el decreto dice, venga, si usted es una microempresa, que su número de trabajadores es de 10 y que sus activos totales son inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, yo le podría colocar una multa, el ministerio podría colocar una multa de 1 hasta 5 salarios mínimos para esa empresa pequeñita. ¿Vale? Así es como se interpreta la tabla. Por si su empresa es de 11 a 50 y está entre los 501 millones a 5.000, perdón, a los 501 salarios mínimos legales vigentes hasta 5.000, le podríamos colocar una multa por incumplimiento del artículo 13 de 6 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ese es en lo que va consistiendo la tabla. Para las empresas grandes ya no se habla de salarios mínimos, sino de VT. El VT es la unidad de valor tributario y el VT va variando todos los años. Para el año 2024 un VT está en 47.065 pesos. Y esta es la cantidad de multas que tenemos aquí. Mediana empresa de 51 a 200 trabajadores y con un activo de 100.000 a 610.000 VT. Se le puede imponer de 21 hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, pues básicamente esta tabla es, vea, qué multa le pueden colocar a usted por incumplimiento de normas de seguridad, porque tuvo un fatal y hubo incumplimiento de normas por no cumplir el sistema de gestión. O, ojo con esto, que es algo de que está, por omitir el reporte de accidentes de trabajo. Encontramos que hay empresas que tienen sus certificaciones y que dicen, pero venga, espérate, yo estoy certificado en RUC, en construcción se ve mucho, en obra civil, estoy certificado en RUC. Si yo esto lo reporto, esto me afecta la calificación en RUC. Entonces, démosle manejo y no lo reportemos. Si el ministerio llega a eso y evidencia que hubo omisión del reporte del accidente, lo pueden sancionar. ¿Listo? Y esa es la tabla que está establecida. ¿Vale? Bueno, con eso finalizamos sanciones. Pues el objetivo como tal era poderles brindar un poco más de esas herramientas y de esos puntos que se pueden presentar y desde el rol de residente de obra a que debemos estar atentos, a que debemos estar pendientes y con el fin de qué? De que vea legalmente, blindarnos legalmente, blindarnos legalmente. Y sobre todo, el liderazgo que tiene que tener el residente de obra. Si el residente de obra no tiene compromiso con SST, es difícil que haya una cultura de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. ¿Vale?
Muchas gracias. No sé si haya preguntas acá o preguntas Ok, preguntas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, chicos, que tengan buen resto de noche. Noche ya, 6.